Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito de chismes, dramas y todo lo relacionado con nuestras series turcas del corazón. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un vídeo que, madre mía, está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces escandaloso, mundo de las parejas de las series turcas, esas que nos hacen suspirar frente a la pantalla, pero que también nos dan mucho de qué hablar fuera de ella. Y sí, lo sé, el título lo dice todo, tenemos bomba. En particular, vamos a centrarnos en una de las parejas más queridas, y también más polémicas de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación, que surgió en el set de Senkalkapm, nos tuvo a todos pegados a la pantalla, soñando con un amor de telenovela hecho realidad. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas, y su ruptura causó un revuelo enorme. Así que agárrense fuerte porque hoy vamos a explorar todos los detalles, los rumores, las teorías y, lo más importante, vamos a escuchar lo que la propia Hande Erçel tiene que decir sobre esta dolorosa separación. ¿Será cierto que Kerem dejó de amarla? ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras? Todo esto y mucho más, lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. Aquí encontrarán noticias, chismes, análisis, curiosidades y todo lo que necesitan para estar al día con sus actores y actrices favoritos. Así que no lo duden, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. Vamos a comenzar hablando obviamente de la serie que unió a estos dos corazones, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en España y América Latina. Esta serie pertenece al género de comedia romántica, y fue un auténtico fenómeno a nivel mundial. Los protagonistas, como ya sabemos, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Para conseguir lo que quiere, Eda hace un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Obviamente, como suele suceder en estas historias, lo que empieza como un simple acuerdo, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y verdadero. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. Sus personajes eran opuestos, pero se complementaban a la perfección. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba amor. Y es que, ¿cómo no enamorarse de esos dos? Ambos son guapísimos, talentosos y tenían una conexión innegable. Precisamente esa química fue lo que catapultó la serie al éxito. Los fans no solo amaban la historia, sino que también estaban obsesionados con la idea de que Hande y Kerem fueran pareja en la vida real. Y sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación durante un viaje a Maldivas. Las redes sociales explotaron. Todos estábamos felices por ellos. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como ya dije, la vida real no siempre es fácil. Después de 1 año y medio de relación, la noticia de su ruptura nos cayó como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Que si había infidelidades, que si tenían diferencias irreconciliables, que si la presión mediática había sido demasiado para ellos. En fin, cada quien tenía su propia teoría. Algunos incluso apuntaban a la agenda apretada de ambos actores, con proyectos que les obligaban a pasar largos periodos separados, como un factor determinante en el desgaste de la relación. Otros, más maliciosos, sugerían que la relación había sido una estrategia publicitaria para impulsar la serie y que, una vez cumplido su propósito, ya no tenía razón de ser. Una teoría, esta última, que muchos fans rechazaban fervientemente, defendiendo la autenticidad del amor que se profesaban Hande y Kerem. Ahora bien, centrémonos en lo que nos importa, la supuesta confesión de Hande. Y digo supuesta porque obviamente la información no es oficial ni ha sido confirmada por ella directamente. Pero según fuentes cercanas a la actriz, Hande está muy dolida por la ruptura. Al parecer, ya estaba muy enamorada de Kerem y creía que su relación tenía futuro. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato por la delicadeza del tema,
aseguran que Ande se sintió especialmente afectada por la forma en que terminó la relación, sintiendo que no se le dio la oportunidad de luchar por ella. También se habla de la existencia de una conversación privada entre Ande y una amiga cercana, en la que la actriz habría expresado su decepción y frustración por la falta de comunicación y compromiso por parte de Kerem en los últimos meses de la relación. Según estas fuentes, Ande siente que Kerem se desenamoró de ella poco a poco. Que ya no era el mismo chico cariñoso y atento que conoció. Que se había vuelto más distante y frío. Y que aunque ella intentó salvar la relación, al final fue inevitable la separación. Se dice que Ande intentó en varias ocasiones hablar con Kerem sobre sus preocupaciones, pero que éste se mostraba evasivo y poco receptivo. La falta de un diálogo abierto y sincero habría contribuido a crear una brecha cada vez mayor entre ellos, hasta que la situación se volvió insostenible. Obviamente estos son solo rumores y no podemos confirmarlos al 100%. Pero conociendo la historia de la pareja, no suena descabellado pensar que algo así pudo haber sucedido. Al final, las relaciones son complicadas y a veces, por mucho que nos duela, las cosas no funcionan. El mundo del espectáculo, con su ritmo frenético y la constante exposición mediática, añade sin duda una capa extra de complejidad a cualquier relación. Pero la historia de Ande y Kerem no es la única que nos ha hecho suspirar y sufrir en el mundo de las series turcas. Hay muchas otras parejas que han traspasado la pantalla y nos han regalado momentos de alegría, pero también de tristeza. La intensa presión de los fans y los medios puede ser asfixiante, y muchas parejas sucumben ante ella. Por ejemplo, recordemos a Burak Özçivit y Fariye Evcen, quienes se conocieron durante el rodaje de Alkuu, en 2013, una serie dramática y romántica ambientada en la Turquía de principios del siglo XX. Burak interpretaba a Kamran, un médico inteligente y apuesto, y Fariye a Feride, una joven huérfana llena de vida y rebeldía. Su química era innegable, y los fans esperaban con ansias que su amor trascendiera la pantalla. Y así fue. Después de varios años de noviazgo, Burak y Fariye se casaron en una boda de ensueño en Estambul en 2017. Su relación es una de las más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Han formado una hermosa familia y se les ve muy felices juntos. Su historia es un ejemplo de que a veces el amor verdadero sí puede surgir en el set de grabación. Pero incluso ellos, a pesar de su imagen de perfección, han tenido que lidiar con los rumores y las especulaciones sobre su relación. La clave de su éxito parece residir en su discreción y en su capacidad para mantener su vida privada alejada del foco mediático. Pero no todas las historias tienen un final feliz. Otro ejemplo es el de Tuba Büyüküstün y Onur Saylak. Ambos son actores muy reconocidos en Turquía y se conocieron durante el rodaje de la serie Gönül Selen. Tuba interpretaba a Hasret, una joven cantante callejera, y Onur a Murat, un profesor de música que se enamora de ella. Se casaron en 2011 y tuvieron 2 hijas gemelas. Su relación parecía idílica, pero en 2017, para sorpresa de todos, anunciaron su divorcio. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que tenían diferencias irreconciliables en cuanto a sus estilos de vida y prioridades. Su historia es una prueba de que incluso las parejas que parecen perfectas pueden enfrentarse a dificultades insuperables. La maternidad, en muchos casos, puede poner a prueba la relación, y la dificultad para conciliar la vida familiar con las exigencias de la profesión actoral puede generar tensiones y conflictos. Ahora hablemos de otra pareja que nació en el set, y que aunque no terminó en matrimonio, nos regaló muchos momentos de ternura, Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos protagonizaron la exitosa serie Erkenci, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Demet interpretaba a Sanem, una joven soñadora y espontánea, y Can Hakan, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre Demet y Can era explosiva. Sus personajes se complementaban a la perfección y sus escenas estaban llenas de pasión y humor. Los fans no tardaron en shippearlos y comenzaron a circular rumores de que eran pareja en la vida real. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, lo que alimentó aún más las especulaciones. Se les veía disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad y viajes juntos, lo que hacía pensar que su relación iba más allá de lo profesional. Sin embargo, su relación fue breve y tormentosa. Se rumoreaba que tenían personalidades muy diferentes y que sus constantes peleas terminaron por desgastar la relación. Al final, cada uno siguió su camino y aunque los fans lamentaron su separación,
ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Se dice que Can Yaman tenía una personalidad muy fuerte y dominante, lo que chocaba con el carácter más independiente y seguro de Demet Özdemir. Y ya que hablamos de Can Yaman, no podemos dejar de mencionar su relación con Diletta Leotta, una famosa periodista deportiva italiana. Su romance fue un auténtico torbellino mediático. Se conocieron en 2021 y a las pocas semanas, ya estaban comprometidos. Su relación fue muy intensa y apasionada, pero también muy breve. La prensa italiana siguió cada uno de sus movimientos, documentando sus viajes, sus lujosos regalos y sus demostraciones públicas de afecto. Después de varios meses de romance, anunciaron su separación. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que tenían diferentes visiones sobre el futuro y que la presión mediática había sido demasiado para ellos. Su historia es un ejemplo de que a veces, incluso las relaciones más apasionadas pueden desvanecerse rápidamente. Se especuló con que Diletta Leotta no estaba preparada para el compromiso que Can Yaman le exigía, y que prefería centrarse en su carrera profesional. Otro ejemplo más reciente es el de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, que se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi. Se casaron hace poco y son una pareja muy querida por el público. Su historia es un respiro de aire fresco en medio de tantos dramas y separaciones. Demuestran que es posible construir una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo, basada en el respeto, la admiración mutua y la comunicación. Como ven, el mundo de las parejas de las series turcas es un auténtico culebrón. Hay historias de amor que terminan en final feliz, otras que acaban en divorcio y otras que simplemente se desvanecen con el tiempo. Pero todas ellas nos demuestran que el amor es un sentimiento complejo y misterioso, que puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en el set de grabación de una serie de televisión. Y es precisamente esa incertidumbre y esa pasión lo que nos hace amar tanto estas historias. Nos permite soñar con un amor de telenovela hecho realidad, aunque sepamos que la vida real no siempre es así. Y ahora, volviendo al tema principal de este vídeo, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, creo que es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales. Que aunque los veamos en la pantalla interpretando personajes de ensueño, también tienen sus propios problemas y dificultades. Y que, como cualquier otra pareja, tienen derecho a la privacidad y al respeto. La exposición constante a la que están sometidos les impide vivir su vida con normalidad, y la presión de tener que dar explicaciones sobre su vida privada puede ser muy agobiante. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, creo que deberíamos enviarles nuestro apoyo y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Al final, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Desearles éxito en sus proyectos profesionales y personales, y respetar su decisión de mantener su vida privada al margen de los medios. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, dramas y, sobre todo, mucho amor. Hemos explorado las historias de algunas de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo turco y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas. Hemos visto que no hay recetas mágicas para el amor, y que cada pareja tiene su propia historia y sus propios desafíos. Recuerden que el amor es un camino lleno de altibajos, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre podemos aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. La vida nos pone a prueba constantemente y las relaciones amorosas no son una excepción. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Dejen sus comentarios abajo o los estaré leyendo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras pasiones por las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor y series turcas.